Quizás como padres, hola Roberto, hoy día iba a compartir algo referente como a Dios como nuestro Padre y nosotros como padres. Creo que el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Padre Dios. Y lo interesante de esto es que cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, comienza con el Padre Nuestro, ¿ya? Y dice, por eso ustedes deben orar así, Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto nos da una perspectiva, hemos estado viendo acerca del origen de la creación, de la venida de Cristo, y esto le da un sentido muy importante de ver a Dios como nuestro Padre. Cuando nosotros somos capaces y captar esta dimensión del amor de Dios como Padre hacia nosotros, como padres nosotros estamos capacitados a entregar amor a nuestros hijos. ¿Ya? No hay otra manera, no hay otra forma. Padre nuestro. Ahora, la pregunta hoy día más dirigido a los papás. Una pregunta, cuando oras, ¿con qué nombre te diriges a Dios? Te hago esta pregunta. Como hombre, cuando oras, ¿cómo te diriges a Dios? ¿Como Dios? ¿Como Jehová? ¿O como Padre? Yo creo que eso es trascendental en nuestra vida, tener esta visión. ¿Por qué? Porque Jesús lo enseñó de esta manera, a orar de esta manera, Padre nuestro. Fíjense que en el Antiguo Testamento aparece alrededor de 15 veces la palabra Padre, refiriéndose a Dios, pero no aparece sola, aparece como, por ejemplo, Dios Padre, ¿ya? Solo 15 veces. En el Nuevo Testamento aparece 245 veces, refiriéndose a Dios como Padre. Y era la frase preferida de Jesús. Siempre se refería a Dios como Padre. Lo importante aquí es que solo los verdaderos hijos pueden llamar a Dios como Padre. En Juan 1:12 dice, si alguien se lo sabe, nadie se lo sabe, yo se los voy a decir. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos. Se les dio poder, potestad de ser llamados hijos. Pero ¿a quiénes? A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos. Y esto es sumamente importante, porque muchos hombres, yo creo que muchas veces, muchos hombres hemos dado mal ejemplo, o muchos hemos sido heridos por nuestros padres, o muchos no queremos repetir, ¿cierto? Quizás sufrimiento que hemos sufrido, o no tenemos una imagen paternal, o nunca tuvimos una imagen paternal. Entonces, para muchos quizás este concepto de padre está distorsionado. La única manera de recibir de parte de Dios esta revelación es siendo hijos. Y si solamente somos hijos cuando lo reconocemos, creemos en Él, dice que recibimos esta potestad de ser llamados hijos. Dios creó a los hombres. El domingo pasado estuve compartiendo, ya alguien me dijo ese mensaje, era para el Día del Papá, pero estuve compartiendo de la influencia positiva que deben transmitir los padres. Y cuando hablo de influencia positiva, no hablo de una influencia moral positiva, sino de una influencia que viene de un hombre que teme a Dios, que busca su presencia, que su relación es tan cercana a Dios que le puede decir papá, que le puede decir padre. Entonces es clave. Dios nos ha llamado a hacer influencia positiva en nuestra iglesia, en nuestra familia.
Bienaventurado el hombre que, ¿se acuerdan? Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que ande sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, y empieza, ¿se acuerdan? Entonces es importante, como hombres somos responsables de eso. Como les digo, voy a hacer un resumen y vamos a orar al final, y porque creo que este es un desafío muy importante. Y hay un ejemplo, yo tomé un ejemplo aquí podríamos sacar muchos ejemplos en la Biblia, pero tomé uno en particular y es el ejemplo de Jairo, ya que aparece en la Biblia. ¿Y por qué es tan importante aquí? Porque aquí ocurrió algo y se los voy a leer. Está en Lucas 8, del versículo 40, voy a leer hartos pasajes hasta el 56. Quizás muchos conocen esta historia, pero quiero que veamos algunos detalles aquí. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Aquí Jesús venía de regreso de Gadara. Había liberado al endemoniado de ahí y venía de regreso. Entonces dice, cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretaba, y una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás, le tocó el borde del manto y al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Pero cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo y contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga, es decir, de Jairo, ¿cierto?, llegó a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo, no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él tomó de la mano y con fuerte voz dijo, niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Miren, lo que pasa aquí, si uno puede analizar, es algo importante. Jairo dice que era el principal de una de las sinagogas de ahí. El hecho de que haya sido el principal era el que administraba la sinagoga. Era el responsable de organizar las ceremonias del sábado, del día sábado, de mantener el orden, asegurar que se cumplieran las normas de la tradición. También era el encargado de seleccionar los oradores, se encargaba de invitar a los rabinos o visitantes calificados para leer las escrituras y dirigir la predicación. Era habitual que en este rol lo invitaran a Jesús muchas veces. ¿Se acuerdan? Jesús muchas veces estaba en la sinagoga. También era responsable de la educación comunitaria. Aseguraba que la sinagoga funcionara como un centro educativo donde los niños aprendían a leer la ley y memorizar las escrituras. Y también tenía atribuciones judiciales. Presidía las cortes locales
y que juzgaban los crímenes e infracciones religiosas, dentro de muchas otras cosas. Y también estaba a cargo del edificio, ¿ya? Del lugar físico. O sea, este hombre era un hombre importante, Y yo creo que podemos sacar como hombres ejemplos de este personaje. Y la primera cosa es que Jairo no tuvo vergüenza. Y saben, quizás para nosotros puede parecer algo, no sé, cotidiano, pero él era un hombre importante de ahí. Era un hombre visible. Era un hombre que administraba la sinagoga. Sin embargo, fue tanta su preocupación por su hija que estaba muriendo que no dudó ni un momento en postrarse delante de Jesús. Yo creo que los hombres, en alguna medida, nos cuesta mucho ser sensibles y ser vulnerables, mostrarnos vulnerables. Y yo creo que en ese sentido Jairo es un ejemplo para muchos de nosotros. Él por una hija le importó nada todo lo que él representaba como hombre, sino que vio a Jesús, fue y dice que se arrodilló delante de él. No tuvo vergüenza. Ahora, si lo aplicamos a nosotros, ¿cuántos de nosotros de repente en ese sentido, estoy hablando de los hombres, somos muchos del yo puedo? No, yo me las puedo solo. ¿O no? Yo no necesito ayuda. ¿O no? ¿Cuántos, si somos honestos, cuántos pensamos así? Por allá veo que algunos mueven la cabeza. ¿Ya? Otra cosa interesante, que Jairo no envió a su esposa, no envió a sus criados, fue él personalmente. Eso también marca algo importante. Y no tuvo temor, como les digo, de la vergüenza, tampoco tuvo temor en pedir. Señor, mi hija está enferma. Suplicó que fuera. Y lo otro que me llama la atención aquí, que no tan solo tomó una actitud, no solo le presentó su angustia, sino que lo invitó a casa. También puedo decir, como hombre, que muchas veces somos así. Podemos declarar delante de Dios nuestra necesidad, pero no lo invitamos a casa. ¿O no? Somos buenos para declarar nuestro dolor, pero nos cuesta mucho ser vulnerables y invitar a Jesús que venga a nuestras vidas. Aquí se quedaron callados todos, no importa. Tampoco, yo creo que aquí hay algo, tampoco Jairo titubeó ante la respuesta que le traían los criados. Tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero Jairo decidió creer. Si uno lee el pasaje ahí, y Dios, déjame decirte, Dios puede revertir cualquier dificultad en la que nos podamos encontrar. Ven a mi casa, en otras palabras, le dijo Jairo, ven y sana a mi hija. ¿Qué diferencia sería en la iglesia? Y yo siempre lo digo, si hubieran padres como Jairo, humanos, sensibles, que no les dé vergüenza de arrodillarse delante de Dios, hombres que sean capaces de invitar a Jesús a su casa, la iglesia sería una iglesia distinta. Y en eso estamos motivándonos unos a otros. Siempre yo, relacionado con el Salmo 128, muchas veces se hacen programas que la iglesia sea bendecida. Concepción para Cristo, un buen eslogan. Pero como lo vimos en el Salmo 128, todo eso son consecuencias de un hombre que teme a Dios, de una mujer que florece, de hijos que están aprendiendo en el entorno familiar. Y las otras son consecuencias. Y ese es un desafío, lo planteé el domingo pasado. Muchos se ciñen, y yo soy el sacerdote de la casa. Pero yo le decía, ¿entiende lo que es ser sacerdote de la casa? El sacerdote era el que establecía la comunión del pueblo con Dios.
En el hogar, el hombre es responsable de esto. Y no estoy hablando, y lo aclaré, de un tema de autoridad, sino de vocación. El hombre es el sacerdote en el hogar, el que establece esta comunión y es responsable por eso. Entonces, ojo, cuando te plantea así, es que yo soy el sacerdote del hogar. Eso ni siquiera deberías pronunciarlo, deberías demostrarlo. ¿Ya? Entonces, esto es tan importante. Entonces, él no tuvo problema en pedir, no tuvo vergüenza y pudo confiar. Yo creo que aquí hay un tema, y lo quería profundizar, pero yo creo que muchas veces como padres, yendo en el otro lado, en el otro sentido, muchas veces los padres no podemos controlar todo. Y quisiéramos de repente controlar todo. Pero saben, Jesús, yo pensaba en esto, Jesús conoce el camino y el destino de nuestros hijos. Y tenemos que confiar en eso. Porque confiar es soltar y creer. Y eso cuesta. Si tú no estás aferrado a Dios, eso cuesta. Cuesta. No temas, cree solamente, le dijo el Señor a Jairo. Y yo creo que eso es algo que como hombres también debemos asumir y como padres en general debemos asumir. Soltar a nuestros hijos no es confiar, es soltar y creer. Esa es la idea. Soltar es confiar y creer. Pero si tú no tienes confianza en Dios, no puedes hacer eso. Siempre eres un padre controlador. Debemos confiar, soltar y creer. ¿Me están siguiendo hasta ahí o no? Y como repito, Dios nos creó para influenciar positivamente. Jesús puede y quiere transformar nuestras vidas hoy. Y quizás el rol principal que tenemos como hombres es representar y ser sacerdotes del hogar. Entendiendo este concepto, ¿verdad? Porque está distorsionado. Y ser padres como Jairo, humildes, sensibles, sin temor, sin tener vergüenza, sensibles a pedir ayuda. Compartí hace un tiempo atrás sobre este pasaje, el pasaje más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Pero la expresión de ahí de Jesús no es que a Jesús le corrieron lágrimas. Dice a poco antes que se estremeció su espíritu. Y conocían a este Jesús que hablaba con autoridad, pero al verlo llorar de esta manera, no que le cayeron lagrimitas nomás, sino estremecido, dice que la gente dijo, miren cómo le amaba. Los hombres también lloran. Y el llorar no es una muestra de debilidad, es una muestra de dependencia. No, a muchos nos enseñaron, no, el hombre es duro como roble. En el templo los árboles que habían eran los cedros. Y los cedros eran árboles hermosos, flexibles, no robles. Entonces yo creo que en este tiempo quizás podríamos hacernos la pregunta. Yo tengo a mi padre, todavía vivo, está viejito, pero de él tengo los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos. Pero también conozco gente que no tiene muy buenos recuerdos de sus padres. Y quizás eso distorsiona muchas veces el ver a Dios como Padre. Pero Dios como Padre es un Dios amoroso que estuvo dispuesto a todo, lo dio todo por ti. Como cantábamos, su amor es incondicional. No tienes que cumplir condiciones. Dios te amó y nos ha amado y nos va a amar tal como somos.
Para terminar, quiero hacer unas preguntas, ¿ya? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? Y tú me puedes decir, pero si yo conozco a Jesús hace tanto tiempo. Nuestra transformación es diaria, día a día, día a día. Estamos en un proceso que no va a terminar hasta que nos parezcamos a Jesús. ¿Estás dispuesto a seguir este proceso de transformación? Muchas veces reaccionamos como cuando Jesús le dijo a los discípulos judíos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y al tiro, el orgullo religioso. Pero si nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Jesús le dijo, el padre de ustedes es el diablo. ¿O no? Así, esa fue la respuesta. Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar que Jesús transforme nuestra vida día a día? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estás dispuesto a colocar tus prioridades en orden? Porque muchas veces, sobre todo los hombres, tenemos nuestras prioridades cambiadas. Y le damos más importancia al hacer que el ser. Salmo 128, bienaventurado el hombre que teme que hay una relación, no en lo que hace. Y de hecho el Salmo describe, o el Proverbio 31:10 que habla de la mujer virtuosa, es una mujer que hace cosas, ¿o no? Y muchas veces en nuestra cultura religiosa sacamos de contexto el pasaje que Pablo dice que la mujer calla en la congregación y no entendemos el contexto. Pero la Biblia describe una mujer virtuosa, una mujer que hace cosas. ¿Ya? Así que cuidado con los hombres machistas aquí porque les vamos a hacer un callejón oscuro cuando menos piensen. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor con tu familia? ¿Estás dispuesto? Mire, un hombre, uno solo. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor con tu familia? ¿Estás dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Parecen preguntas elementales, pero te aseguro que siempre, en cada momento de tu día a día, estás siendo desafiado a responder estas preguntas. El que esté firme, mire que no caiga. Y hay algo en lo que tenemos que aferrarnos. Nunca podremos ser mejores padres si no estamos aferrados a lo que Dios quiere de nosotros como padres. ¿Ya? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Parece que no, muy bien, pero no importa. Quiero orar, quiero que nos pongamos en pie. Yo esto lo voy a enviar y tengo todas las notas y hice una reflexión súper profunda, pero en honor al tiempo, como les digo, no quería dejar la media, pero se las voy a enviar. Así que, ¿les parece si nos ponemos de pie y... No puede ser posible que gritemos más fuerte un gol que un amén al Señor, ¿verdad? Miren, por amor. Los goles los gritan a garganta, sí, pero... Sí. Yo soy fanático igual del fútbol, ¿ya? Y grito también los goles, pero también grito amén. El otro día me invitaron, nos reímos porque el director nacional de la Iglesia Viña nos citó a una reunión el martes a las 9 cuando jugaba Argentina. Entonces éramos 6, nadie puso nada. Y yo dije, a ninguno le gusta el fútbol. Entonces yo lo que hice, le puse, bueno, somos bien amigos con él, le mandé el calendario del Mundial. Y le dije, por favor, en esta fecha importante, hagamos la reunión en otro horario. Se mataron de la risa, pero nadie habló, ¿ya? Seamos honestos, si nos falta, tenemos que buscar. Si necesitamos ayuda como hombres, tenemos que pedir, tenemos que buscar. Aquí todos los hombres en algún área estamos quebrantados y necesitamos ayuda. Si somos honestos, es así. Es así. Y yo estoy en una posición de servicio y me siento quebrantado y siento que me faltan cosas. Y no tengo temor a demostrar mi debilidad. ¿Ya? Señor, yo te doy gracias por todos los padres, por todas las familias que están aquí representadas. Señor, pido tu bendición
sobre nuestras vidas como hombres, Señor. Que podamos influenciar positivamente en nuestras familias, Señor. Reflejándote a ti sobre todas las cosas, Señor. Dios mío, en un mundo donde los valores están tan distorsionados, llévanos como hombres.